Parte 2 de punto. esta desgarradora historia. Tengo códigos, obviamente. No voy a subir toda la cosa que hablo o dejo de hablar porque no. Pero fíjense lo que pasa acá. Estoy bloqueado yo entonces. Entonces no te da derecho o no te dejan, te mienten y encima te bloquean y no puedes expresarte libremente. Aparece ese comentario. Entonces, ¿dónde está la censura que dicen que en tu canal se censura? ¿Y vos qué estás haciendo? Y después le echás la culpa a YouTube. Dale. Dejémonos joder. Bueno, quiero dejar en claro esto. No tenía ganas de hacerlo el video, pero bueno, me pareció que había que expresarlo o comentarlo de alguna manera, pues si no siempre se piensa lo mismo. Y por ahí lo ve gente que recién está entrando, entró por un canal, por otro, y dice, oh, estos son, y crean una idea de alguien que no es. Yo contesto los mensajes de la gente, ¿sí? De los comentarios, y trato de contestarlos todos, porque se tomaron el tiempo de mirar un video, y de interpretarlo y de comentar. Entonces, por respeto, lo comento, no por un interés. ¿En qué cambia? Que yo quiera tener mi propia línea de herramientas a futuro me encantaría, porque me apasiona, porque es algo que me gustaría. Y obviamente que me gustaría que me las compren. Pero no es por eso que yo lo hago. ¿Sí? Yo no vivo de esto, yo vivo de trabajar en una empresa a la que amo y respeto. Y por decisión propia. Porque podría hacer otras cosas. Pero me gusta eso, me gusta lo que hago, me gusta, amo mi equipo de trabajo, amo la gente con la que estoy, amo el respeto que hay y amo la ideología que se tiene. Que es un poco lo que mueve también mis valores o mis principios o mis cosas. Entonces yo no soy una persona que te va a decir una cosa por otra. Que a mí me gustaría tener mi línea de herramientas, me encantaría. De hecho tengo mi cartuchera que la desarrollé y todos la vieron. Que después la venda a la empresa a la que se la mando a fabricar, fantástico. Pero fue una idea mía, fue un desarrollo mío, como un portaherramientas chiquito también. ¿Y por qué lo hice eso? Para solventar los gastos del canal, porque a mí YouTube no me pagaba nada y todos querían ver distintas marcas de herramientas. Entonces, bueno, a mí como me gustaba comprar herramientas, digo, bueno, ¿de qué manera genero algo sin necesidad de pedir un cafecito, eso que te pagan ahí, o de que esté monetizado el canal o demás? Pues si no me voy a fundir, porque me encantan las herramientas, me gustan. ¿Cómo hago? Bueno, vivo de esa manera, porque no vivo de estas herramientas, vivo de otras herramientas, las cuales me ayudan a desarrollar mi trabajo, las cuales son de mi empresa, o sea, son de la empresa, que las puedo usar todas las que se les ocurran, las tengo a disposición. Y no subo video de eso, subo video de revisiones de herramientas manuales. ¿Por qué? Porque es mi canal. O sea, que muestro algunas que otras porque me piden, porque las tengo, porque me parece que están buenas. Sí, las muestro. Pero bueno, voy a empezar a subir igual un par de videos de esos. Pero bueno, nada, gente, era este videito. Espero no haberlos aburrido. Si les molestó, les pido disculpas.